Buenas, buenas, video número 3, 13 de marzo, 7:42 de la noche. El primer video fue sobre lo que hablaron hoy en televisión, referente a la reelección de Rodrigo Arias o la pretensión de reelegirse como presidente de la Asamblea Legislativa. El segundo video fue sobre a qué le teme o si le teme a algo Álvaro Ramos para no ir a los debates o dar entrevistas a OPA y Televisión. Y ahora vamos con algo que sucedió el día de hoy en la Asamblea Legislativa. Vamos a ir directamente con eso para irlo revisando, pero básicamente es que se dio vamos a decirlo así, un enfrentamiento, porque parece que aquí se han formado equipos, grupos, ¿verdad? Y es la diputada Paola Nájera y el diputado Daniel Vargas del oficialismo contra Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y Gloria Navas, diputada independiente. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a revisarlo y vamos a comentarlo. De nuevo la Fiscalía sembrando dudas. Costarricense, le extiendo esta inquietud a raíz del programa Telediario Multimedios en Canal 8 que hizo una publicación muy alarmante. Veamos. Un investigador del OIJ reporta que el teléfono celular de un ex juez asesinado estuvo en manos de la Fiscalía General durante todo un fin de semana en un proceso poco usual. Según consta en el expediente, entre los mensajes se encontraron que en el celular del ex juez se planeaba la muerte de un médico del Hospital Calderón Guardia. A raíz del ajusticiamiento de un ex juez se abre la investigación por su homicidio, pero también por el caso Topo, que es un caso en el que están vinculados 3 fiscales y 2 jueces de la República. El celular del ex juez fallecido toma relevancia, es pieza clave en la investigación y además en apariencia pasó fuera de la línea de custodia durante un fin de semana por indicaciones del fiscal general. Pese a que el Ministerio Público ya se refirió al respecto e indicó que no hay tal vulneración, se siguen manteniendo algunas dudas con respecto a la actuación de la Fiscalía. Nos preguntamos a qué se debe el interés del fiscal general de tomar por un fin de semana el celular de este ex juez. Javier Valerio, fiscal adjunto, con órdenes del fiscal general Carlos Díaz, retira la evidencia y asegura que hacen una revisión rápida y le permite esa revisión rápida de 300,000 expedientes, indicarle al agente Randall Rivera del OIJ que en realidad no había nada relevante, solamente que se estaba planeando una muerte contra un médico del Hospital Calderón. Nos preguntamos, ¿en un fin de semana se puede analizar esta cantidad de documentación? Reitero, 300,000 expedientes para al final concluir que no hay nada de interés. Hasta en abril se le entrega la computadora y teléfonos y toda la información recopilada a la gente del OIJ en presencia del fiscal Mauricio Borachi y se le ordena que si logra encontrar algo vinculado con funcionarios públicos, lo informe de inmediato a la Fiscalía. Preguntamos, ¿no es de oficio denunciar si hay funcionarios públicos implicados en acto ilegal? Otra pregunta, ¿cómo llegaron esos 300,000 expedientes a manos del ex juez fallecido? Se habla de que había planes para asesinar a un médico del Hospital Calderón Guardia. Ya se le contactó para brindarle protección. ¿Por qué estaría en la mira? ¿Qué nexos tenía con el juez asesinado? Costarricenses, usted y yo, ¿verdad que merecemos una gestión de un poder judicial que no esté teñida de tantas dudas? ¿Verdad que nos merecemos transparencia y un sano ejercicio de rendición de cuentas por parte de ese poder de la República? La ciudadanía activa y también preocupada y ante el silencio cómplice de muchos medios, de muchos diputados, resulta que está haciendo un llamado respetuoso y patriota. Aquí una acotación rápida porque la diputada está tocando 2 temas. El primer tema es justamente sobre una indagatoria, una revisión
que se está haciendo del celular de un juez que fue asesinado. Y al parecer ese celular, que es una prueba, salió de la línea de custodia, es decir, de donde debería estar, y al parecer, según algunos medios de comunicación, fue a dar a las manos o a la oficina del fiscal general, según algunos medios de comunicación. La pregunta es ¿por qué y para qué? ¿Verdad? Eso, esa es la pregunta, eso es lo que denuncia Multimedio justamente. Y ante la indicación a la que hace referencia la diputada Paola Nájera, que si encuentran algo relacionado a algún funcionario público, le indiquen directamente a la fiscalía. La diputada cuestiona, ¿por qué indicar directamente a la fiscalía si eso ya amerita iniciar un proceso de oficio? Es decir, inmediatamente. O sea, amerita iniciar un proceso, se inicia. No es que va a ser un tipo de filtro, si fuera del caso, a la Fiscalía General de la República. Esos son los cuestionamientos iniciales que hace la diputada, y a raíz de eso va a hacer referencia a la marcha que están organizando diferentes grupos sociales para el martes 18, nada más déjenme confirmar la fecha porque si no, sí, el martes 18 en horas de la mañana, eh, ahí en las cercanías del Poder Judicial. A eso se va a referir ahora. Para marchar el próximo martes 18 de marzo hacia el Poder Judicial. Una marcha pacífica, destaco costarricenses, una marcha pacífica con el objetivo de ir al Poder Judicial y externarle la disconformidad que todos cargamos por las actuaciones y omisiones de la Corte en relación con el fiscal general y su renuncia. ¿Y qué hace mientras el Poder Judicial? A más de una semana de esta manifestación, cubrir todo su perímetro de barreras, la barrera que siempre ha tenido con la ciudadanía a la que le debe justicia pronta y cumplida. Ahí estaremos, costarricenses, apoyándole a usted que sí se preocupa. Ahí estaremos los diputados y las diputadas patriotas que sí tienen las mismas preocupaciones de ver a un poder judicial que no está a la altura de los tiempos ni a la altura de lo que nuestro país necesita. El llamado es a manifestarnos de manera pacífica, pero contundente. Queremos un poder judicial activo, no que oculte una serie de cosas turbias, que eso sí es el verdadero daño a la democracia costarricense. Entonces, aquí viene, esta es la intervención inicial de la diputada Paola Nájera. La diputada Paola Nájera tiene, bueno, a ver, en un grupo de diputados como que se le asignan ciertos temas o se ofrecen a manejar eh, ciertos temas según las diputaciones. En el caso de la diputada Paola Nájera, uno de esos temas es justamente a lo que ella le ha dedicado mucha atención, y es el tema del fiscal general Carlos Díaz. Entonces, hace alusión primero al tema del celular, del juez asesinado, etcétera, y posteriormente hace referencia a la marcha que yo he visto varias referencias y convocatorias que se han hecho de diferentes grupos sociales que se están organizando, al parecer, en todo el país para ir justamente a presentarse en la mañana del 18 de marzo al Poder Judicial y pues de alguna manera hacerse sentir, ¿verdad?, sobre las disconformidades que hay con las acusaciones y las omisiones en algunos procesos, específicamente con el fiscal Carlos Díaz, que ya eso se ha hablado en medios de comunicación ampliamente, no en todos, no en todos, en algunos, ¿ok? Entonces, esto sí es importante de tomar en cuenta, independientemente de lo que digan los resultados de la investigación al fiscal. Pues obviamente todos tenemos que tener una conducta intachable como sociedad, pero específicamente el fiscal debería ser una persona con cero cuestionamientos. ¿Para qué? Para que justamente lo respalde la confianza de la gente y esa credibilidad. Lamentablemente, en el caso del fiscal Carlos Díaz, sí han habido algunos procesos que unos están desestimando, otros están en investigación, pero el solamente hecho de que existan y lo que sucedió en la comparecencia en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, etcétera, pues hay un sinsabor
por decirlo menos, ¿ok? Hay un sinsabor que está ocasionando justamente que varios grupos sociales estén, eh, valga la redundancia, agrupándose, organizándose más bien, para ir a marchar de manera pacífica, porque eso sí, yo he visto en todas las convocatorias, en todo momento se está hablando de hacer una convocatoria de manera pacífica. En ningún lado, por lo menos este servidor ha visto que se haya escrito o dicho o grabado algo que haga una alusión, aunque sea indirecta, a hacer una protesta violenta o en algún alcance de la palabra, ¿ok? Entonces, justamente da curiosidad que el Poder Judicial ponga esas barreras ahí alrededor de esa plaza, digamos, porque, más bien, ¿por qué? ¿Por qué poner esas barreras? No sé hasta qué media ahí en ese tema. Pero bueno, eso fue lo que dijo la diputada Paola Nájera, pero entonces aquí viene el tema. Y si no me equivoco, viene doña Gloria Navas. Eh, por el orden, diputada Navas Montero Gloria. Gracias. Es que el discurso de la diputada es totalmente tergiversado en cuanto a las realidades de una investigación. En primer lugar, tengo que indicar, porque hace de que ellos son patriotas y nosotros no lo seríamos los que no participamos de esas marchas. Y eso es una imputación totalmente indebida y mentirosa. Pero lo cierto del caso es que no tienen la menor idea de cómo se hacen esas investigaciones. Y la pretensión es tratar de sacar al Ministerio Público y al fiscal general de su posición porque tiene más de 45 causas penales y es el fiscal general quien lo persigue. Tratar de hacer un movimiento a estos niveles es peligroso y de acusar al Poder Judicial de grandes prácticas negativas y malas es algo indeseable y ataca a la soberanía nacional. Es sumamente importante, señoras y señores diputados, que recapacitemos con estos discursos, porque el Poder Ejecutivo maneja discursos de odio, maneja discursos para confundir a la población. Esta muchacha ahora está hablando de cosas que no conocen. Yo conozco ese caso y en el momento que tenga mayor oportunidad para explicar, voy a indicar qué fue lo que pasó y sobre la línea de custodia de los elementos de juicio de estos casos. Muchas gracias, señor presidente. Y esto es lo que se le critica mucho a Rodrigo Arias. ¿Por qué voy a decir que se le critica a Rodrigo Arias lo que diga Gloria Navas? Por lo siguiente, porque cuando la diputada Gloria Navas pide la palabra por el orden, es para poner orden en el debate o para aclarar alguna cosa de forma, ¿verdad? Algo por el estilo, alguna cuestión de trámite. No, no se define tal cual. Pero lo que hace la diputada Gloria Navas es decir que va a participar por el orden, pero lo que hace es emitir una opinión. Entonces, para ese caso, todos los 57 o los 56 diputados restantes, si estuvieran todos, porque ese es otro tema, nunca están todos, em, podrían tener la posibilidad de decir por el orden, y cada uno opinar libremente sobre el tema que trajo a la mesa la diputada Paola Nájera. Entonces, jamás trabajarían. Tras de que cuesta a veces que se pongan de acuerdo, que trabajen, que estén presentes, ¿ok? Pero jamás trabajarían. Y eso, pues, evidentemente, pues no cayó bien. Ahora, primero, no es por el orden. Punto número uno. Punto número dos. Dice que lo que se quiere es sacar al Ministerio Público y al fiscal de su posición. Se está haciendo un reclamo. Los grupos que se están organizando están reclamando que hay casos que se abordan rapidísimo y otros que van súper lento o están como dormidos, en pausa o en coma. Ese es el reclamo. Y el reclamo también está en los cuestionamientos que tiene el fiscal, que no es nada ni nuevo ni escondido, es algo altamente público. Entonces,
Eso es algo que por lo menos el Poder Judicial debería hacer una conferencia de prensa y evacuar dudas al respecto. Luego dice que, bueno, ya que hay otro punto, de alguna manera decir que no está bien hacer esa manifestación, que eso es lo que yo entiendo que dice la diputada Gloria Navas, ¿verdad? Que es peligroso incluso hacer esa manifestación o a convocar esa manifestación, pues estaría limitando la libertad de expresión. La gente tiene todo el derecho de manifestarse, de agruparse y manifestarse sobre lo que consideran que esté mal. Que tenga razón o no, cada caso es independiente en su valoración, pero todos los grupos, toda la sociedad tiene todo el derecho de organizarse, de ir, de marchar, de protestar y de decir, no estamos de acuerdo con esto y con aquello. E incluso hay diputados que van a ir ese día. Incluso la diputada Paola Nájera va a ir ese día. Em, Habla de discursos de odio del gobierno y esto, a ver, ¿qué tiene que ver la marcha con el discurso de odio? Y cómo definir, eso es muy subjetivo, decir que el gobierno emite discursos de odio cuando lo que en ocasiones lo que hace el presidente es directamente confrontar ideas y posiciones de los otros poderes, de la Asamblea, de participaciones como las que hace la diputada Gloria Navas y de algunos procedimientos del Poder Judicial. ¿Es que acaso los dos poderes, excluyendo obviamente al Poder Ejecutivo, son intocables, incuestionables? Sería como ilógico. Lo lógico sería que todos los poderes están sometidos al cuestionamiento de los otros dos y de la opinión pública y que tengan que rendir, casi me cae el lapicero, y que tengan que rendir cuentas, que tengan que hacer un ejercicio transparente de decir qué están haciendo y cómo lo están haciendo. ¿Recuerdan un debate al que había convocado el presidente en diciembre pasado? Bueno, algo así. Debate, conversación, encuentro, reunión, como lo quieran definir. Y finalmente creo, bueno, dos puntos. Uno, decirle a la diputada Paola Nájera, esta muchacha creo que es una falta de respeto, porque independientemente de la cantidad de años de diferencia que hay entre doña Gloria Navas y la diputada Paola Nájera, las dos son diputadas y ninguna de ellas es más diputada que la otra. Sencillamente son diputadas de diferentes bancadas. Bueno, la diputada Paola Nájera de la bancada oficialista y la diputada Gloria Navas es independiente. Sus votos valen igual. De referirse a la diputada como muchacha considero que es demeritar de alguna manera las opiniones y el control político que está ejerciendo la diputada Paola Nájera. Y por otro lado, también la diputada Gloria Nada mencionó de las 45 causas penales. Me imagino que se refiere a las que tiene que enfrentar el presidente a raíz pues de todas las denuncias que le han puesto. Pero, a ver, el mismo abogado del presidente enlistó más o menos 50, eran como 70 en ese momento, 60, 70, y enlistó como 50 que no tenían ni pies ni cabeza. Y hay una conferencia de prensa, una hora dedicada a eso. Si suena algo por ahí, es la alarma contra incendios. Espero que no, nada se esté quemando. Entonces, esto es importante tener en consideración. Ahora vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Por el orden, diputado Vargas Quiroz Daniel. Me gustaría que me explique, presidente, en qué tiene que ver por el orden la intervención de doña Gloria. Si no está de acuerdo con las manifestaciones de doña Paola, que busque un control político y que lo haga, o que busque otro espacio de cualquier tipo, pero pedir la palabra por el orden para hablar en contraposición de algo expresado me parece que no corresponde a esta asamblea, y igualmente sienta un precedente que usted debería manejar, porque de lo contrario vamos a pedir la palabra cada vez que algo no nos parezca, para decir desde una perspectiva muy conocedora lo que yo pienso del tema en cuestión, y no me parece que eso, por ser doña Gloria, se le esté permitiendo que ocurra cuando a ella le parezca. Y muy atinado el comentario del diputado Daniel Vargas. Muy de acuerdo, podría decir, ¿verdad? Exactamente, o sea, no se puede pedir la palabra por el orden para decir no estoy de acuerdo con lo que la otra persona dijo.
Así no funciona la Asamblea, sino abre la puerta para que todos los diputados hagan exactamente lo mismo. Y esa no es la idea es que produzcan, ¿verdad? Este, entonces, ¿en manos de quién está eso? De Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, que piensa postularse para un cuarto periodo. Por alusión, diputada Nájera. Presidente, ante su inacción es mi deber como diputada hacerle llamado a que ejerza lo que le compete como presidente de este poder de la República. Usted lo sabe muy bien, usted tiene más experiencia que yo en política y sabe que eso no es por el orden. Entonces, presidente, desde lo mínimo yo creo que hay que cumplir a cabalidad el puesto que la mayoría de diputados a usted le dio, de la cual obviamente me excluyo, precisamente por estas razones. Y creo que de hacerlo, de hacer bien usted su trabajo, tal vez podría aportar un poquito a que le subamos el tono a la Asamblea Legislativa y a la mala percepción que tiene la gente. Entonces, esto es un llamado de atención muy respetuoso, don Rodrigo, para que no permita que esas cosas ocurran. Creo que todo tiene un espacio, un tiempo, y este no era el apropiado. Gracias. Muchas gracias, diputada, por sus recomendaciones. Las voy a tomar en cuenta. Pasamos al espacio. Y esa respuesta de Rodrigo Arias a mí en lo personal me deja un sinsabor muy grande. ¿Ok? ¿Por qué? Primero que todo, en esta discusión, después del control político al que tiene derecho la diputada Paola Nájera, se perdió valioso tiempo entre la participación de Gloria Navas, la justa réplica, ahí sí, por el orden de Daniel Vargas, ¿ok? Y obviamente, pues la intervención por alusión de la diputada Paola Nájera, para decir, muchas gracias por sus observaciones, las voy a tomar en cuenta. ¿Qué era lo correcto? Lo correcto era que el diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, le dijera a la diputada Gloria Navas: Doña Gloria, su intervención no fue por el orden, le agradezco que en lo sucesivo no haga intervenciones de ese tipo haciendo alusión a que es por el orden. O, mejor todavía, la hubiera frenado cuando ella estaba haciendo el uso de la palabra. Eso hubiera sido lo correcto. Poner orden. La diputada Paola Nájera le dijo cosas muy concretas, pero muy específicas. Inacción. ¿Por qué? Porque Rodrigo Arias no accionó. Como presidente que es y moderador del debate, no accionó, no puso un alto cuando tenía que ponerlo y dejó que se desarrollara esa discusión. Y lamentablemente no es la primera vez que Rodrigo Arias, como presidente de la Asamblea, permite que se desarrollen discusiones totalmente estériles, inertes e inservibles. ¿Ok? Luego le hace un llamado de atención muy respetuoso, pero le hace un llamado de atención y le subraya de que él tiene mucha más experiencia en política. O sea, cómo no pudo determinar y darse cuenta de que no debía permitir eso. Y así, Rodrigo Arias aspira y pretende ser presidente de la Asamblea Legislativa una vez más. En ocasiones, a veces lo enfocan y parece que no estuviera poniendo atención. Parece, yo no sé si está poniendo atención o no, pero está con el celular o está como con la mirada en un punto fijo. Entonces, de repente tiene que valorar, número uno, que tiene que estar más atento y ponerse al corte para que este tipo de situaciones no se den en la asamblea. Y número dos, pues de repente valorar muy seriamente si es recomendable o no, si es pertinente o no, y si es útil o no para la Asamblea Legislativa que él pretenda ser nuevamente presidente de la Asamblea. Yo creo, y muy respetuosamente, que lo más adecuado sería hacerse a un lado y que hayan candidatos de diferentes partidos, si fuera el caso, y que los mismos diputados decidan quién quiere que sea el presidente. Punto. Eso es todo. ¿Ok? Sin embargo, la diputada Paola Nájera fue muy educada, muy asertiva, ¿ok? Pero muy contundente en lo que dijo y me pareció muy bien. La verdad, me pareció muy bien. Y este solamente es un ejemplo de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y que, sin temor a equivocarme, puedo decir, es algo que no provoca de repente Rodrigo Arias,
pero permite que suceda. Y está mal. Esa Asamblea Legislativa es muy cara y tiene una responsabilidad enorme y no deberían estar perdiendo tiempo en eso. Muchas gracias. Hay sus opiniones.